Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Me da mucho gusto ver que ya se están agregando cada vez más a esta sala del webinar del día de hoy. Para los que no me conocen, soy la doctora Verónica Flores Rueda, soy jefa del Departamento de Programas Académicos y Educación Continua del Instituto. Y en nombre de la Dirección General y del director, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, y de la directora de Educación en Ciencias para la Salud, la doctora Viridiana Gorbea Chávez, les doy a todos la más cordial bienvenida. Y bueno, el webinar IMPER del día de hoy es un webinar especial porque se hace en el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que será este próximo 28 de abril. Es uno de los 4 webinars que tiene el Departamento de Relaciones Laborales dirigido a personal de salud y administrativo y todo aquel personal que labora en instituciones o en centros hospitalarios, ya sean públicos o privados. Así que van a estar muy interesantes. Por favor, síganos en redes, no se los pierdan. Y para coordinar el webinar del día de hoy, tenemos a María Fernanda Tafoya Hernández. María Fernanda es adscrita al Departamento de Relaciones Laborales y nos va a dar la introducción de nuestro webinar y nos va a presentar a nuestros ponentes del día de hoy. Antes de presentar nada más a Mafer, les quiero decir, por favor, que utilicen el chat. El chat está abierto para todos ustedes. Nos encanta que nos digan de dónde nos visitan. Nos encanta también que hagan las preguntas a través del chat a nuestros ponentes, porque ahí las vamos a sacar. Si tenemos tiempo, al final de este webinar se las haremos llegar a todos los profesores del día de hoy. Así que, por favor, adelante, utilícenlo y ahora sí. María Fernanda, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos su participación el día de hoy, pues con el objetivo, justamente como lo comentaba, de conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Les damos la cordial bienvenida al webinar titulado Contribución del buen manejo de los residuos peligrosos hospitalarios en la salud de los trabajadores. Proclamado por la Organización Internacional del Trabajo, el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo se centra en una campaña anual de sensibilización para la creación y la promoción de una cultura de seguridad y de salud que pueda ayudar a reducir el número de muertes y de lesiones relacionadas con el trabajo. Es por eso que para abordar este tema hoy contamos con la presencia de la química Rita Villegas Vargas, quien es egresada de la licenciatura de Química Farmacéutico-Biológica por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente adscrita al Departamento de Servicios como coordinadora de la Coordinación de Residuos Biológicos Infecciosos y es integrante de la Comisión de Seguridad e Higiene. Ella nos hablará del marco legal y la clasificación de los residuos hospitalarios. Química, le agradezco mucho su presencia el día de hoy y tengo el honor de cederle la palabra. Hola, muy buenas tardes. Le doy las gracias por habernos invitado y poder contribuir un poco acerca de la difusión de todo este tema que a lo mejor de repente se nos llega a olvidar un poco de los riesgos que implican todos los trabajadores de la salud por el manejo de los residuos. Vamos a ver un poquito unos números que a lo mejor pueden ser hasta cierto punto escabrosos, pero
vaya, es todo lo que existe de información hasta este momento. El día 28 de abril se conmemora, como ya si bien se dijo, el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El Día Mundial de la Salud en el trabajo es lo que vamos a ir revisando un poco. La OMS tiene como les comentaba hace un rato, grandes números en los cuales son impactantes. Nosotros que revisamos aquí el día a día con la institución, sobre todo con el tema del COVID, sí es de gran impacto cómo han subido los números en el manejo de los residuos. No así, a lo mejor y hablamos de todos los accidentes que se han enfrentado todo el personal de salud. Como ya les comentaba, el día 28 próximo a celebrar, 28 de abril, el Día Mundial de la Seguridad en la Salud en el Trabajo. Para este año la OMS, el eslogan que nos deja es actuar para construir la cultura de seguridad y salud positiva. ¿Qué nos dice esto? Es que debemos de concientizarnos en la salud, en los riesgos que tenemos para el trabajo que realizamos día a día. Los riesgos en el personal de los servicios de la salud. Los trabajadores de las instituciones de la salud están expuestos a múltiples riesgos ocupacionales y el grado de riesgo es mayor en el personal de la salud, como son los médicos, los bioanalistas, enfermeras, radiólogos, camilleros y paramédicos. Pero no así también, todos ellos son los que están en primera línea del trabajo. Pero el personal que ofrece los servicios, como son las de limpieza, mantenimiento y choferes, también están en un gran riesgo el día a día con todo este tipo de residuos que se van generando. En el andar hospitalario tenemos múltiples riesgos, entre ellos que son los biológicos, que son los que más ahorita tenemos a partir de la pandemia, que es lo que más vemos. Los físicos, que son las radiaciones electromagnéticas ionizantes y no ionizantes. Los químicos, por todas las sustancias que se van trabajando al día a día, que pueden ser sólidos, líquidos, aerosoles, el polvo que se generan. Todo esto generando daños tóxicos por absorción y por ingestión. Y también tenemos otro tema bastante fuerte, que son los riesgos psicosociales. Digo, y sobre todo ahora con el COVID, digo, el personal que está en primera línea, ¿cuánto es lo que se va, el riesgo, el ver que se nos va el paciente, que tenemos al familiar allá afuera y que el familiar no se puede despedir del familiar que desafortunadamente fallece? Pero bueno, entonces, como les digo, todos esos riesgos que se va enfrentando el día a día los trabajadores de salud, pues vaya, que sí nos va mermando justamente en la salud. Vamos a abordar un poquito el marco legal. Aquí en la República Mexicana, pues como todo el marco legal es la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos primeramente, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Luego siguen los reglamentos en materia de residuos peligrosos, las normas oficiales. Aquí me detengo con la NOM 087, que es la que realmente es la que lleva toda la gestión de los residuos biológicos. Esta norma, como bien sale en la 087, y su nombre es Protección Ambiental, Salud Ambiental, Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos, Clasificación y Especificaciones del Manejo. Como se dan cuenta, la norma abarca varios rubros en los cuales debemos hacer mucho hincapié. Para ahí nos vamos al artículo 4 de la Constitución mexicana, en donde nos habla justamente en la salud y las bases para el acceso a los servicios de la salud, y asimismo también nos habla del cuidado hacia el ambiente.
Y también tenemos la ley del equilibrio ecológico, que es el artículo 151, en donde nos habla de la responsabilidad del manejo y la disposición final de los residuos biológicos infecciosos, que, bueno, no nada más de los infecciosos, sino de todos los que generamos, y sobre todo en el ámbito hospitalario. Como bien les decía, las innovaciones, la gran cantidad de los residuos que se van generando en el ambiente hospitalario, que si bien hemos tenido innovaciones tecnológicas, estas mismas innovaciones tecnológicas nos llevan a una gran generación de residuos. Con el tema de COVID, solo por ponerles unos números, la OMS en un reporte que nos presenta, estima que los desechos generados por los equipos de protección personal únicamente para pacientes exclusivamente de COVID son de 87,000 toneladas, o sea, imagínense el impacto. Y esto es nada más en un periodo del 20 al 21. Tenemos 2,600 toneladas de los plásticos de esos equipos de protección y de los kits que se utilizaron para prueba. De esas pruebas que se han utilizado, 731,000 litros de desechos químicos, o sea, imagínense todo, o sea, vean toda la cantidad de números que tenemos. 144,000 toneladas de jeringas, agujas y contenedores de seguridad. Como se dan cuenta, el riesgo del manejo de todos estos residuos que se han ido generando, y no nada más, y estos números son a nivel mundial. Ahorita les voy a hablar un poquito de la clasificación de los residuos hospitalarios, cómo se clasifican, y se dan cuenta que todos estos residuos se generan dentro del ámbito hospitalario. Por eso debemos de tener mucho cuidado en saberlos clasificar, hacer un buen manejo de ellos y una separación correcta, todos los que estamos dentro del ámbito hospitalario. Los residuos hospitalarios se dividen en 4 grandes grupos, que son los residuos sólidos urbanos, los residuos peligrosos biológicos e infecciosos, que es aquí donde la norma 087 aplica. Los residuos de tipo CRETE y los residuos de manejo especial. Los residuos sólidos urbanos, pues esos los generamos el día a día en casa y de hecho eso no hay ningún tema, los orgánicos e inorgánicos que generamos el día a día, que aquí la invitación es de que de verdad separen sus residuos de manera correcta. Porque ahorita que hablemos de los residuos peligrosos biológicos infecciosos, que son todo lo que generamos, que es lo que vemos aparentemente de forma más gruesa en el hospital, la sangre, los cultivos y cepas, patológicos, residuos no anatómicos, residuos punzocortantes. Si estos residuos se combinan con los residuos sólidos urbanos, imagínense el gran peligro que ahora sí, realmente aquí viene el trabajador de limpia, que es el que no hay el cuidado que se debería de tener. Los residuos de tipo CRETI, que son los corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables. Nosotros también generamos tanto en casa residuos de tipo CRETI como que se imagina, pues, por ejemplo, algo tan simple, una pila de lo que nosotros podemos generar. Eso es un residuo tóxico y al ambiente, pues, muchísimo más. Luego tenemos los residuos de manejo especial, que ese es todo lo grueso del instituto, de los hospitales, que son materiales desechables, que siempre y cuando no estén impregnados de sangre. Entonces, si se dan cuenta, en todos estos manejos de residuos que se tienen, si no hacemos una correcta clasificación de ellos, realmente le voy a repetir, el único que sufre la consecuencia son los trabajadores que están en contacto con ellos. Primero tenemos a la enfermera, al médico, y como en la última cadena lo tenemos a los trabajadores de limpieza. La norma 087, como bien les comentaba hace un rato, esta norma salió en el 2003 y es la que hasta el momento seguimos trabajando con ella, y a donde la norma bien clara nos dice el cómo y cómo hacerlo. No debemos de combinar nuestros residuos para no poner en riesgo a la salud en el trabajador. La norma aborda entre tantas de las definiciones que se tienen, los agentes biológicos infecciosos, que es cualquier organismo capaz de generar enfermedad cuando esté presente en concentración suficiente.
en el hospedero susceptible y en presencia de una vía de entrada. Y luego tenemos que un residuo peligroso biológico infeccioso son todos aquellos materiales generados durante el servicio de la atención médica que contengan agentes biológicos infecciosos, según la definición que ya vimos allá arriba. Y pueden causar algún efecto nocivo a la salud y al ambiente. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que se generó o se viene generando con personal de COVID sobre todo, pues se vuelve justamente un material peligroso biológico infeccioso. La disposición de los residuos también esto nos la marca la norma nuevamente, en donde cómo se deben de clasificar, cómo se deben de recolectar, y aquí el trabajador es a donde se pone en riesgo. En todo el proceso del manejo de la recolección, en algún momento dado, algún personaje en la cadena del trato del paciente y hasta la disposición final, el personal puede sufrir algún accidente. Por ejemplo, cuando no depositamos de manera correcta los objetos punzocortantes, y hablo desde una aguja hasta un cristal que se nos haya roto. El derrame de una sustancia química, que generalmente son pocos afortunadamente dentro de aquí del instituto, pero llega a verlos. Alguna derrame de una sustancia citotóxica, y los más fuertes son las lesiones por objetos punzocortantes, como les comentaba. Les voy a dar un número nada más ya para terminar, en donde los riesgos por biológicos ocupacionales, y esto también es un dato de la OMS, donde dicen la exposición por patógenos pueden ser por virus, levaduras, parásitos, bacterias o algún otro patógeno que se esté en contacto con aquel residuo biológico. Y el impacto más fuerte que tenemos, que la OMS estima que hay una frecuencia de 3 millones de accidentes de punzocortantes por agujas contaminadas por un residuo biológico, por la exposición de ellas. Entonces, imagínense el riesgo que tenemos del personal de salud, y ya hablo desde el médico, la enfermera, y les voy a repetir, el personal que se dedica a la recolección de estos residuos hasta su destino final. Entonces, se dan cuenta, los números son fuertes y es un tema que a veces no le ponemos atención. Yo la invitación que les dejo y que les puedo, hagan una buena separación. Todo el personal de salud, de verdad, hagan, porque finalmente los riesgos en todo momento los tenemos. Esto sería por mi parte todo. Esperamos que le digo que realmente ustedes puedan contribuir a hacer a un buen manejo de estos residuos y no poner en riesgo al personal que se dedica a estos trabajos. Química, muchas gracias por la información que nos brindó el día de hoy. Y para seguir con el programa, contamos con la presencia de Gerson Ricardo García Corona, quien presenta el tema riesgos de trabajo por residuos biológicos. Él es egresado del Instituto Politécnico Nacional, de la carrera de Ingeniería Industrial. Se desempeñó como titular de Seguridad e Higiene de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el INPER, dando seguimiento a probables riesgos de trabajo, y actualmente se encuentra adscrito al Departamento de Servicios como supervisor en la coordinación de residuos biológicos infecciosos. Ingeniero, muchas gracias por su participación. Le cedo la palabra. Muchas gracias y pues gracias a todos por acompañarnos en esta ocasión. Precisamente vamos a tocar los temas referentes a los riesgos de trabajo que existen en los hospitales. Ya lo había mencionado bien la química anteriormente, sobre los agentes biológicos que pueden llegar a generarse, los cuales nos especifica claramente la norma. Denme un segundito. Solamente para poder compartir la pantalla.
Listo. Bueno, vamos a empezar con unas definiciones rápidas para que toquemos cuál es la diferencia entre un peligro y un riesgo siempre que tocamos el tema de los accidentes de trabajo o los riesgos laborales. Tenemos que empezar haciendo esta diferencia. El peligro lo tomamos como las características que son intrínsecas de cada uno de los materiales. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo. Un punzocortante, por el simple y sencillo hecho de ser un punzocortante, es peligroso, ¿vale? Puede causar lesiones. Si este punzocortante está bien clasificado, si este punzocortante no está en algún área que pueda causar algún daño, no significa que deje de ser peligroso. Por sí solo es peligroso. Sin embargo, bueno, la diferencia precisamente con ello es el riesgo. El riesgo es la probabilidad de que alguien pueda sufrir un accidente a causa del peligro que produce, que tiene este material por sí solo, ¿vale? Si nosotros tenemos algún material que está expuesto y que puede generar alguna lesión o, como le estaba mencionando anteriormente, la química, que pueda llegar a producir algún contagio o alguna enfermedad, entonces ahí es donde nos ponemos en riesgo y ahí es donde se genera el riesgo para el trabajador. Ya nos ayudó anteriormente la química Rita a mencionarnos qué es un agente biológico infeccioso y qué son los residuos peligrosos biológico-infecciosos. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un accidente biológico, nos estamos refiriendo precisamente a la exposición que puede llegar a tener algún trabajador o cualquier persona a estos microorganismos. ¿Sale? Es muy importante también hacer una diferencia entre un accidente de trabajo y una enfermedad de trabajo. Esto nos lo marca la Ley Federal del Trabajo, que es la que nos ayuda a mantener estos conceptos. Un accidente de trabajo es alguna lesión orgánica o perturbación funcional que se pudiera tener al generarse las actividades propias del trabajo, y una enfermedad de trabajo es un estado patológico. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Un accidente puede ser una situación como el ir caminando y tropezarte y caerte o cortarte, cosas de ese índole que no son precisamente estados patológicos, sino que son lesiones que se generan en el momento. La enfermedad de trabajo es cuando se deriva a través del tiempo que el trabajador realiza sus actividades y a causa de ello termina teniendo alguna enfermedad. ¿Sale? Obviamente para la enfermedad pues va a requerirse generalmente mucho más tiempo para desarrollarse y para poder atenderse. Ahora, para tomar estos conceptos debemos de empezar a hacer una remembranza de lo que es el equipo de protección personal que debe de ser utilizado por todos los trabajadores en el transcurso de su día a día. Para eso, bueno, no lo vamos a tocar a fondo en este momento, pero está una norma que está totalmente dedicada a la cuestión de los equipos de protección personal, que es la norma 17 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿Sale? También tenemos la norma 52 de la Semarnat. Esta norma 52 ya va muy relacionada con lo que mencionaba la química Rita, cuando nos está hablando de la clasificación de los residuos que llegan a ser considerados peligrosos. ¿Sale? Como lo mencionábamos, cuando son peligrosos es que por sí solos tienen cierto peligro, vaya, perdonen la remembranza de esto. Pero, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un aerosol y el aerosol, al momento en que lo terminamos de utilizar, el botecito lo
tiramos a cualquier de una forma común, este producto por sí solo es peligroso. ¿Sale? ¿Por qué? Porque puede llegar a ser explosivo. Así lo mencionaba la química Rita también en otras características y daba otros ejemplos del peligro que pueden tener cada uno de los residuos por sí solos. Entonces, bueno, esto nos basamos todo el tiempo, lo repito, no vamos a tocar todos los temas de las normas, pero bueno, es importante mencionarlas que para esto debemos de tener conocimiento sobre la norma 52 de la Semarnat, la norma 17, y específicamente para la cuestión de los riesgos de trabajo, también es importante mencionar las comisiones de seguridad e higiene de cada uno de los trabajos. ¿Sale? Esta es la comisión, es quien va todo el tiempo a estar tratando de regular cuál es la cuestión de la seguridad de los trabajadores en cada uno de los centros de trabajo. Ahora ya, regresando bien al tema, en la cuestión de los agentes biológicos, cuando nosotros, para que un residuo, sea biológico infeccioso, ya lo mencionábamos antes, tiene que estar expuesto a un agente biológico. ¿Sale? La Organización Mundial de la Salud divide estos agentes biológicos en 4 grandes grupos, que va desde el grupo de riesgo 1 hasta el grupo de riesgo 4. El grupo de riesgo 1 dice microorganismos que tienen pocas probabilidades de provocar enfermedades en el ser humano y los animales. Evidentemente no son estos los que nos producen los mayores riesgos. El grupo número 2 son agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales, pero que tienen pocas probabilidades de entrañar un riesgo grave para el personal de laboratorio, la población, el ganado o el medio ambiente. Y aquí viene, pues, obviamente los grupos más importantes en este caso, que es el grupo número 3, que son agentes patógenos que pueden provocar enfermedades humanas o animales graves, pero que de ordinario no se propagan de un individuo a otro. Existen medidas preventivas y terapéuticas eficaces. Este es el grupo de riesgo al que empiezan las cuestiones de los accidentes de trabajo o los riesgos de trabajo. ¿Sale? ¿Por qué? Porque una persona que está expuesta a este tipo de agentes patógenos pueden empezar a tener pues enfermedades, lo mencionábamos antes también, existe la hepatitis, existe el VIH, enfermedades que se pueden adquirir por haber tenido un accidente en los centros de trabajo. ¿Sale? En el grupo 4 tenemos los agentes patógenos que suelen provocar enfermedades graves en el ser humano, pero no solamente eso, sino que se transmiten fácilmente. Como todos lo sabemos, estamos todavía en una situación de la pandemia del COVID-19, entonces este es el ejemplo perfecto en este caso para mostrar el tipo de agente patógeno en un riesgo de nivel 4, hasta dónde puede llegar a propagarse. ¿Sale? ¿Cómo se clasifican? Bueno, para poder realizar esta clasificación de los agentes, de los microorganismos infecciosos, se basa en este tipo de criterios, La patogenicidad, que es la capacidad de un microorganismo para producir una enfermedad. La transmisibilidad, que es la habilidad para moverse desde el sitio donde son liberados hasta la vía de infección de una persona. ¿Sale? Aquí tenemos contacto directo o contacto indirecto. La efectividad, que es la habilidad para penetrar las barreras defensivas naturales o inducidas de un individuo. Y esta depende de muchos factores, destacándose el sistema inmune de cada individuo. La virulencia, que es la capacidad para ocasionar enfermedad. Por lo tanto, a mayor virulencia, más grave será la enfermedad. Cuando nosotros regresamos al tema de los residuos biológicos infecciosos, tenemos que tomar en cuenta cada uno de estos criterios. Y la cuestión importante aquí es, lo mencionaba anteriormente la química, la cuestión de la clasificación. El personal de laboratorio está expuesto evidentemente más a este tipo de microorganismos, pues trabajan con ellos todo el tiempo. Entonces, el personal de laboratorio tiene una exposición directa a este tipo de microorganismos.
¿sale? Hay otro personal en los hospitales, como son las enfermeras, como son los camilleros, como son los médicos, que tal vez no tienen una exposición tan directa, más bien se le considera indirecta al momento de estar tratando a las pacientes. Sin embargo, bueno, también están expuestos a este tipo de microorganismos. La parte importante aquí viene al final. Mientras mayor sea la cantidad de concentración y de volumen de los materiales infecciosos, mayor va a ser el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros no realizamos una clasificación adecuada, si nosotros desechamos algún material que esté contaminado con estos microorganismos y lo desechamos en donde hay material que no ha sido contaminado, no solamente este material queda contaminado por el contacto, sino que si no lo desechamos de la forma correcta, no hay un destino final adecuado. El personal que está expuesto todo el tiempo a este material, pues también corre ese riesgo. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros un cubrebocas, algo tan sencillo como lo es ahora un cubrebocas, no lo desechamos de una forma adecuada, sino que yo voy caminando y lo desecho en el bote de basura donde tiré también la cáscara del plátano o la botella de agua, cosas por el estilo. Lo veíamos anteriormente, el cubrebocas por sí solo actualmente puede representar un peligro, ¿sale? ¿Por qué? Porque el objetivo del cubrebocas precisamente es evitar que los microorganismos entren en las vías respiratorias. Entonces, si este cubrebocas está contaminado de COVID, la botella de agua no tiene por qué estar contaminada de COVID, o la basura del plátano tampoco tenía por qué estar contaminada con COVID. Sin embargo, cuando nosotros juntamos todo, pues todo eso queda contaminado. Ahora, nosotros cuando vamos a desechar un cubrebocas, por lo menos en el hospital, es un poco más complicado hacerlo en casa, evidentemente, pero pues se desecha de una forma específica, ¿sale? Cuando las personas, la empresa que está encargada de la recolección de los residuos, esos lo tienen clasificado como material peligroso, pero como lo decía hace ratito, la botella de agua no. Entonces, si no tenemos el conocimiento de esto, no sabemos con qué ha tenido contacto este tipo de residuos, nosotros lo vamos a desechar de una forma cuando se tenía que desechar de una forma totalmente diferente. Y es ahí donde empieza realmente el peligro. ¿Sale? Lo habíamos mencionado, las enfermedades a las que estamos expuestos como trabajadores, obviamente dependen del área. Es evidente que un médico está más expuesto a agentes biológicos que un personal administrativo, por ejemplo, pero precisamente si nosotros no hacemos la clasificación adecuada, pues ese riesgo puede llegar incluso al personal administrativo. Entonces, esa es la importancia. En el Instituto Nacional de Perinatología, por parte de la coordinación, por parte de la Comisión de Seguridad e Higiene, se tienen medidas de prevención con tal de poder minimizar este tipo de riesgos. Contamos con carteles de información que se han puesto en las diferentes áreas. En muchas de las ocasiones hacemos los recorridos de supervisión y nos damos cuenta que nos faltan carteles en X área. Entonces, lo que hacemos nosotros precisamente es solicitarlos a nuestros compañeros que nos ayudan muchísimo en este caso, porque sin este tipo de carteles, pues es complicado. Si las personas no tienen el conocimiento adecuado sobre la clasificación de los riesgos, de los residuos, perdón, o sobre el sistema globalmente armonizado, o sobre los punzocortantes, que son todo el tipo de medidas que tratamos de enfocar en todo momento y que estén bien, con muy buena visibilidad para los trabajadores y que pueda reducir este riesgo. Contamos también con capacitación. Por parte de la coordinación se ha dado capacitación a diferentes áreas del instituto, no solamente al personal de limpieza, precisamente para poder mitigar un poco estos riesgos. Los protocolos de los laboratorios y la atención a los pacientes, bueno, son propios de cada servicio y sobre todo, donde siempre hacemos mucho énfasis es en la correcta clasificación y recolección. Son como las cosas más importantes que nosotros buscamos, porque si nosotros logramos reducir
toda la situación en ese punto, no tenemos que llegar a puntos más extremos. También contamos con un código de colores en el instituto. Este código sí es propio del instituto, fue creado aquí y es una explicación muy rápida donde para que el personal de limpieza haga la limpieza de un área, tiene diferentes cubetas de diferentes colores para que precisamente no exista lo que llamamos contaminación cruzada. Entonces, ellos no pueden limpiar, por ejemplo, un área que está cerrada por COVID en este momento, con el mismo tipo de materiales que limpiarían un área que no está contaminada. Entonces, este código de colores va desde el color de las cubetas, desde el color de las bandejas, desde el color de las franelas. Entonces, lo tenemos muy específico. Y también tratamos de tener en todos los botes una clasificación por código de colores. Específicamente aquí nosotros utilizamos bolsas naranjas para materiales, equipo de protección personal que no haya sido contaminado en las áreas COVID. En las áreas administrativas se utiliza bolsa transparente para que haya precisamente esa diferencia y el personal de limpieza o el personal del instituto pues también no deseche las cosas de forma incorrecta, sino que es una ayuda visual para poder mejorar la clasificación. Si nosotros con estas medidas de prevención, aún así llegáramos a tener alguna cuestión de un accidente, es ahí donde viene la parte importante de los riesgos de trabajo. Como trabajadores del instituto estamos protegidos por el ISSSTE. Hay personal externo que trabaja también en este instituto que siempre está protegido por el IMSS. Entonces, tal vez el procedimiento es un poco diferente. Sin embargo, bueno, ambas partes cuentan exactamente con la misma protección. Nosotros, como un ejercicio para este webinar, entrevistamos a 200 personas, ¿sale? De estas 200 personas, 100 fueron del personal de enfermería, 20 personas fueron de laboratorio y 80 personas fueron de intendencia. Entonces, evidentemente no es toda la cantidad de personas que laboran en estos servicios. Sin embargo, fue un ejercicio para este webinar. Y aquí nos damos cuenta que las preguntas que se le hicieron la primera fue, ¿sabes lo que es un riesgo de trabajo? 181 personas nos dijeron que sí, 19 nos dijeron que no, y precisamente son el tipo de cosas que nosotros vamos a tomar las medidas para mejorar estos números, ¿sale? Porque muchas veces como trabajadores aún así no sabemos cuál es el trámite de un riesgo de trabajo. Y bueno, no me voy a adelantar. Se les preguntó también si han realizado algún trámite de riesgo de trabajo. Como nos damos cuenta en la pantalla, 43 personas nos dijeron que sí. De esas 43 personas, 16 son de enfermería, 16 son de intendencia, que en este caso el servicio de intendencia, como lo mencionaba, cuenta con la protección del IMSS. Sin embargo, bueno, ellos también realizan un procedimiento similar al de nosotros y hay conocimiento de cómo se realiza este trámite. Sí, ya nos fallaron todas las medidas anteriores para poder prevenir un accidente de trabajo. Es importante mencionar que en el Departamento de Relaciones Laborales se lleva a cabo un trámite por riesgo de trabajo. Si nosotros como trabajadores no damos aviso a Relaciones Laborales y Relaciones Laborales a su vez no da aviso al ISSSTE, corremos un grave riesgo. ¿Cuál es este riesgo? Que en algún momento el ISSSTE no nos reconozca a nosotros como trabajadores este riesgo como riesgo de trabajo. Eso implica muchas cosas, desde la cuestión de los descuentos por el número de incapacidades, que es en este caso el menor de los riesgos, sino que si nosotros llegáramos a tener alguna enfermedad, llegar a incapacitarnos, no vamos a contar del todo con la protección del ISSSTE, ¿sale? Esa es la mayor importancia en este caso.
Se le preguntó también a las personas si conocían la clasificación de los residuos biológicos infecciosos. Tenemos 172 personas que nos dijeron que sí, 28 que no, y bueno, esto nos ayuda a darnos cuenta de el mayor trabajo que tenemos que hacer para poder reducir estos números. Aquí la parte importante es el objetivo de este ejercicio precisamente era comparar la cantidad de accidentes por punzocortantes que se realizan en el instituto y los que llega a haber. Se les preguntó si alguna vez habían encontrado un punzocortante mal clasificado. Esto es un número bastante alarmante. 150 personas nos dicen que sí. Sobre todo, bueno, el personal de enfermería, como lo mencionábamos antes, ellos están expuestos de una forma más directa a este tipo de accidentes con punzocortantes, pero también es preocupante la parte de intendencia. ¿Por qué? Porque intendencia en su día a día, en su trabajo, no tiene absolutamente nada que ver con punzocortantes, ¿sale? Ellos no tienen por qué manipular agujas, ellos no tienen por qué manipular bisturís, y sin embargo, son las personas que muchas veces salen lastimadas en este tipo de accidentes sin tener nada que ver en el procedimiento con ello. Entonces, es importante que también trabajemos en ese punto, es importante que reduzcamos más estos números todavía, y es increíble que llegamos a la última pregunta y vamos a hacer la comparación con lo que se reporta en el Departamento de Relaciones Laborales. Se pregunta si en los últimos 5 años han tenido algún accidente con punzocortantes. El personal de enfermería nos mencionaban, 22 personas mencionaron que sí. El personal de laboratorio, 3 personas mencionaron que sí. Esto, vaya, suma 25. 10 personas de intendencia también mencionaron que sí. Lo preocupante aquí es cuánto de esto se reportó al Departamento de Relaciones Laborales. En el año 2017, de los 25 accidentes que hubo, ninguno se reportó con punzocortantes. 2018, de los 35, ninguno se reportó con punzocortantes. 2019, 28, y fue uno el que se reportó. 2020 y 2021 baja la cantidad de accidentes, puesto que estuvimos trabajando por home office, pero aún así, los accidentes que se reportan es uno en el 2020 y no se reportan accidentes con punzocortantes en el 2021. Entonces, de los 104 accidentes que se reportaron en los últimos 5 años, solamente 2 accidentes de punzocortantes fueron los reportados, mientras que del otro lado, tenemos ya por lo menos de las 200 personas que entrevistamos, tenemos 35 que sí han tenido accidentes con punzocortantes. Y eso no quiere decir que sea todos los accidentes que se hayan tenido en el transcurso del año. Entonces, es importante aquí mencionar esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la salud de los trabajadores. Una parte en cuestión de la salud de los trabajadores es tratar de mitigar los riesgos. Para esto utilizamos equipos de protección personal y lo que habíamos mencionado ya antes con las normativas que atañen a cada uno de estos temas. Sin embargo, si todo esto falla, nuestra última defensa precisamente es la protección que tenemos por parte del ISSSTE o del IMSS, y es importante también conocer este tipo de cosas. En los diferentes centros de trabajo, ya lo mencionaba yo, existe una comisión de seguridad. Acérquense siempre a este tipo de comisiones, que son las que los pueden ayudar en todo momento a orientarlos, porque sí hemos llegado a ver casos donde los trabajadores tienen que tener una baja total y permanente, donde quedan incapacitados para desempeñar sus funciones, ¿sale? Y esa es la importancia de poder realizar este tipo de trámites y poder seguir contando con la protección del seguro de salud, del sistema de salud que cada uno de ustedes tenga. Entonces, esta presentación ya se terminó. Vamos a pasar a otro tema, pero reiteramos exactamente lo mismo que mencionó antes la química. En cuestión de los accidentes o de los riesgos por riesgos biológicos en los residuos, lo podemos empezar a mitigar desde nuestro lugar de trabajo. Nosotros como trabajadores, si nosotros empezamos a hacer una correcta clasificación, ese es el punto más importante, ¿sale? Porque una vez que ya se recojan estos residuos, se van a hacer de igual forma, con un
un sistema adecuado para que estos microorganismos no afecten tanto al medio ambiente. Entonces, exactamente lo mismo, la propuesta y la petición para cada uno de los trabajadores en los diferentes centros de trabajo. Sí, ayúdenos con esta cuestión, pongan un poquito más de atención. Muchas veces para nosotros es muy sencillo tirar las cosas porque son residuos, ya no nos interesa tanto, sin embargo, es la parte principal, la clasificación. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, ingeniero, por su intervención, por su participación y por estos datos que nos acaba de regalar. Asimismo, me gustaría dar la bienvenida al biólogo Rodrigo Quintana Galindo, quien es egresado de la licenciatura de Biología por la Universidad Autónoma Metropolitana y quien actualmente está adscrito al Departamento de Servicios como supervisor de la Coordinación de Residuos Biológicos Infecciosos. Él nos va a hablar de los riesgos ambientales y de salud como consecuencia de los residuos hospitalarios. Le agradezco su presencia el día de hoy y adelante, por favor, biólogo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto por la invitación que nos hicieron llegar para este webinar. Bueno, sin más, iniciamos con este tema que nos concierne a todos en este caso. Está muy bien hablar de los residuos, de lo que sucede con ellos, cómo se clasifican, pero también algo muy importante y muy interesante es el hecho de que tuviéramos que saber qué sucede con estos residuos después de que salen de los centros hospitalarios, ¿no? Y por eso empiezo con la frase de las actividades de atención sanitaria protegen y restauran la salud, además salvan vidas, pero en algún momento se han preguntado qué ocurre con los desechos y subproductos que se generan en estos centros. Entonces, pues vamos, ¿no? Tenemos que el tratamiento externo, pues lo realizan los prestadores de servicio en este caso, que lo hacen con la debida autorización que es emitida por la Semarnat en este caso. La OMS, en su caso, nos comenta que el 15% de los desechos que emanan de los centros hospitalarios y que pueden ser infecciosos, pues tienen siguientes destinos. Bueno, tenemos que el porcentaje de estos residuos se van a incineración. Ese es uno de los primeros procesos que se le dan a los residuos, bueno, dependiendo, ¿no? Como todo, esto tiene ventaja y desventaja. Encontramos que en la incineración, la eliminación total se puede hacer eliminación total de microorganismos infectocontagiosos y el volumen pues se puede reducir hasta en un 90%. Esta es una de las alternativas principales para los residuos patológicos. La incineración, no olviden ese punto. Una desventaja es que esto tiene un alto costo en el mantenimiento de las fuentes que regulan las emisiones. A emisiones nos referimos con dióxidos de carbono, óxidos de nitrógeno y otros gases. Por otro lado, se requieren controles especiales para las cenizas y gases producidos. En muchas ocasiones, lo que sucede es que la incineración puede ser deficiente y esto aumenta un poquito más lo que son las emisiones de gases. Por otro lado, nos encontramos que estos residuos también pueden recibir otro proceso que es la desinfección, ya sea química o a través de microondas. Una ventaja es que este proceso es un poco más económico al de la incineración en contraste con otros métodos también. Después del proceso ya no se consideran como residuos peligrosos. Esa es la ventaja.
En cuanto a las desventajas, encontramos que los desinfectantes son peligrosos para el ser humano y para el ambiente. Los líquidos residuales que se requieren para la inactivación, más bien, los líquidos residuales que se utilizan en este proceso requieren ser inactivados antes de su desecho, ya sea a la coladera o donde se tenga que desechar los líquidos, ¿no? En este caso, la otra gran desventaja es que no se eliminan las esporas bacterianas. Ese es un problema. Por otro lado, tenemos otro proceso que es la esterilización. Como ventajas, tiene que todo microorganismo es eliminado en un 100%. Se eliminan esporas y gérmenes. El costo de este proceso es el más económico que pueda, bueno, hasta ahora se conoce, ¿no? Solo se utiliza agua y electricidad, entre comillas, es económico. Ya si lo vemos, si monetizamos el líquido vital, que es el agua, pues podríamos decir que es algo costoso este proceso. También nos dicen que con la esterilización hay cero contaminación ambiental. Otro es que al final los residuos se consideran como no peligrosos y se pueden compactar hasta en un 60%. Las desventajas es que se eleva el costo al ser necesaria la trituración para hacer irreconocibles los residuos. Este método no aplica para los residuos químicos o de tipo CRETI y no se recomienda en su caso también para los residuos patológicos. Bueno, siguiendo el hilo de la incineración, nos encontramos con el tema de la pandemia. Nos encontramos con lo que es la resultante de lo que fueron los residuos que emanaron prácticamente desde que se inició la pandemia. Otra alternativa más que recurrir a la cremación. Tanto incineración, bueno, la incineración va para los residuos. La cremación en este caso es un término que se aplica para la cremación de cuerpos. Entonces, vamos, la cremación es este proceso, es un proceso de combustión que va de los 800 a los 1100 grados centígrados. Durante este proceso nos encontramos que los centros que se dedican a esto emiten partículas suspendidas, monóxidos y dióxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, monóxidos de nitrógeno. Nos encontramos que, por ejemplo, que estos gases son precursores de otros contaminantes atmosféricos potencialmente tóxicos y, de acuerdo a la norma, los límites máximos permitibles para las primeras, que son las partículas suspendidas, se encuentran en 40 miligramos por metro cúbico. Para las segundas tenemos que son 120 miligramos por metro cúbico y 180 miligramos por metro cúbico respectivamente. Esto de acuerdo a la norma ambiental del Distrito Federal 017. Bueno, tomando en consideración una investigación que realizó Benavides, Fajardo y colaboradores en 2021, nos encontramos que se determinó que hubo un incremento considerable de estos contaminantes, producto de las cremaciones en los años del 2019 al 2021, detectándose la presencia de contaminantes que se comenta, no están contemplados dentro de la norma. Y para dar unos datos, estos datos no los doy yo, esos datos los proporciona Benavides. En el 2019 ellos presentan un número de 77,353 personas que murieron a causa del virus. De esta, el porcentaje
de personas que en este caso pues, fueron cremadas. Fue un total de 56,359 personas. Para el 2020 se tiene un número cuantificado de 132,751 personas. El estimado de personas que se fueron a cremación es de 101,953. Para el 2021, un total de 75,499 personas. De ese total, 57,983 personas que fueron cremadas. Entonces, ahí podemos darnos una idea de, bueno, y debido a que la frecuencia del proceso de cremación fue demasiada, o sea, no fue posible llevar a cabo una buena combustión. Entonces nos podemos dar una idea de la cantidad de gases que se emitieron en estos 3 años desde que inició la pandemia. ¿Y qué pasa con esos contaminantes? Estos contaminantes afectan directamente a lo que son los determinantes sociales y ambientales de la salud. En este caso estamos hablando del suelo. ¿Qué pasa con el suelo? Hay contaminación por material particulado y metales pesados. Estamos hablando del níquel, del mercurio, del plomo, cadmio, manganeso, el cromo, el vanadio, cobre, entre otros. Otro determinante social y ambiental es el aire en este caso. Hay aumento de gases de efecto invernadero. Estamos hablando del óxido nitroso, dióxido de carbono, metano, ozono, que son los más conocidos. También tenemos lo que es el agua, que es un determinante social muy importante, ¿no? En este caso, los metales pesados se filtran con ayuda de la lluvia. ¿Qué pasa con estos determinantes ambientales? Estos generan un aumento exponencial de enfermedades. Por ejemplo, en el 2012, la OMS tiene el dato de 12,6 millones de personas que murieron a causa de vivir o trabajar en ambientes poco saludables. Por contaminación del aire, lo que se puede generar en este caso son enfermedades no transmisibles. Estamos hablando, por ejemplo, de los accidentes cerebrovasculares, otra enfermedad, en este caso el cáncer, las neumopatías crónicas. En este caso, estos 3 problemas de salud están alcanzando una cifra de 5,6 millones de muertes. Esta cantidad fue del 2012 nada más. En ese entonces las emisiones de los gases que ya mencionamos, pues estaba en unos niveles no tan saturados, tan exagerados. Por ejemplo, con la contaminación del agua y por ende el suministro deficiente del mismo, nos podemos encontrar con las enfermedades infecciosas, que en este caso hablamos de la diarrea, del paludismo. La diarrea en su caso ha generado, bueno, tan solo en ese año generó 846,000 muertes. En cuanto al paludismo, 259,000 muertes. En general, enfocándonos en el continente americano, en 2012, 847,000 muertes fueron a causa relacionadas al medio ambiente. Y los más afectados, pues son los niños menores de 5 años, en cuyo caso, pues la mayoría sufrieron alguna enfermedad diarreica. En cuanto a los adultos mayores, pues que son también los más vulnerables, estamos hablando de personas que son muy propensas a padecer algún problema relacionado a la salud del medio ambiente. Estamos hablando de infecciones de las vías respiratorias. Bueno, hay
nos estamos dando cuenta de cuán importante o qué efecto tienen los contaminantes, ¿no? En la salud de la sociedad. En otro caso, tenemos a los residuos de manejo especial. Habíamos hablado del un 15% en cuanto a los residuos peligrosos biológico-infecciosos. La OMS asegura que el otro 85% de estos residuos son de manejo especial y que son los residuos generados de las actividades de atención sanitaria, están exentos de peligro, ¿no? Vamos a hablar del artículo 5 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. El artículo 5, el párrafo 3 nos dice que, bueno, en este caso tenemos que ser un poco incisivos en qué es lo que se menciona por residuo de manejo especial. Nos dice que son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Para estos residuos, el procedimiento es el siguiente: esa es una separación primaria, que es la acción de segregar los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en orgánicos e inorgánicos en términos de la ley. Se tiene lo que es la separación secundaria, que es la acción de segregar entre sí los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que sean orgánicos y susceptibles de ser valorizados en los términos de esta ley. ¿Qué pasa cuando hay una gestión deficiente de estos desechos? Tenemos riesgos y problemas. El riesgo, en este caso, de no hacer una buena clasificación de estos residuos, es como ya se había mencionado anteriormente. Nos podemos encontrar con la propagación de enfermedades infectocontagiosas y o microorganismos con propiedades farmacoresistentes tras su liberación al medio. Podemos encontrarnos también con los accidentes punzocortantes, en este caso, la contaminación de mantos acuíferos por bacterias y químicos, lo que ya se mencionó también, la contaminación del suelo. Esto en el caso de que, por ejemplo, los rellenos sanitarios no cuenten con una buena impermeabilización del suelo en donde son depositados los residuos. Tenemos que puede haber una exposición a productos químicos peligrosos, en este caso sustancias genotóxicas, que pueden, en este caso, modificar el código genético y generar problemas, deformaciones en este caso, ¿no? Aumento en el número de vectores de enfermedades, aumento en la tasa de mortalidad a consecuencia de la mala clasificación. Los problemas con los que podemos encontrarnos es que, por ejemplo, las dependencias o centros que se dedican a separar estos residuos, es que pues es un poco más, causa un poco más de problema la separación de los mismos. En otros casos, nos podemos encontrar que de ese 100% de residuos que pueden llegar a los centros, es que no todos se recupera. Un ejemplo, si hablamos de 110 toneladas, hay centros que solo pueden recuperar y reciclar el 10% de estos residuos. Ese es un problema porque el otro 90% pues se tiene que ir a los rellenos sanitarios, ¿no? Otro problema es que la cantidad de biogás que se puede recuperar pues es el mínimo. La intención de la clasificación, de una buena clasificación de los residuos orgánicos e inorgánicos, es justamente eso, ¿no? La idea es que de esos residuos se puedan generar otras formas de
energía, en este caso es el biogás, no sé si en algún momento ya lo hayan escuchado, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte interesante, que bueno, va a ser breve, es breve esta parte, ¿no? Los determinantes ambientales de la salud, cómo influyen en los factores físico-químicos y biológicos, y cómo estos a su vez modifican lo que es más bien el efecto que tienen en la salud pública ambiental. Y estamos hablando de la salud pública y el ambiente. Entonces, en grandes rasgos, estamos viendo el problema que se tiene a nivel micro, pero si lo traspolamos a nivel macro, la clasificación de residuos no solo entraña un problema con una sola persona, ¿no? O no solamente estamos hablando de los problemas que se puedan generar dentro de una institución, sino los problemas que conlleva el hecho de no hacer una buena clasificación de residuos, ¿no? La salud pública ambiental es un tema muy, muy interesante que igual se pudiera abordar en otro momento. Digo, hay doctores que nos acompañan, no sé qué nos puedan decir en este caso sobre la salud pública ambiental o que sepan del tema. Sería muy interesante que en algún otro momento tocaran el tema o hubiese, no sé, un cambio de información, no solo para con nosotros, sino para el público. Y bueno, creo que eso sería todo. Aquí les dejo unas imágenes que son el bordo de Xochaca, en donde pues, bueno, que está en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, en donde pues podemos ver, ¿no? Todos los residuos sanitarios que llegan a este sitio. Y pues no solamente esto, ¿no? Estamos hablando de infinidad de residuos que no se imagina uno. Pues nada, solo los invitamos a que pues nos apoyen en este sentido, ¿no? Viendo no solamente el problema que conlleva a nivel micro, lo vuelvo a reiterar, sino tener una visión un poco más amplia sobre las repercusiones que tienen los residuos, la clasificación de residuos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad agradezco a los tres ponentes por la información que nos acaban de brindar. Y bueno, al respecto tenemos algunas preguntas que nos hicieron favor de dejar en el chat los asistentes a este webinar. Entonces sí me gustaría que pudiéramos prender las cámaras y los micrófonos de los ponentes para que nos ayuden respondiendo. Bueno, aquí voy a leer la primera pregunta y si me ayudan se los agradeceré mucho. Nos preguntan cómo se han adaptado a los cambios que conllevó la pandemia en cuanto a instalaciones respecto a ventilación y desinfección de las áreas. La contesto. En cuanto digo, hay áreas que se tienen aquí en el instituto, aires acondicionados. Entre ellos, pues obviamente es el quirófano, hay un área especial que es exclusivamente para pacientes COVID. Las áreas sí se tiene aire acondicionado, de alguna manera ahí se le da mantenimiento preventivo y correctivo con el personal de mantenimiento, de manera eventual, no me pregunten ahí si no sé cada cuándo, pero efectivamente se le da un mantenimiento de manera continua. Por otro lado, se hacen desde que se inició con la pandemia, cuando recién empezamos en el 2020 con todo esto, se inició la programación o el día a día de las áreas a desinfectar cada vez que, sobre todo, bueno, en las áreas exclusivamente COVID, se utiliza una dilución al 6% de cloro a 5,000 partes por millón, que es con lo que los chicos de limpieza es con lo que trabajan.
en hacer la desinfección completa de toda el área. No, al inicio empezaba a hacer por esparción, pero justamente por las recomendaciones de la Secretaría de Salud se dejó de utilizar esparciones y se hizo todo exclusivamente con arrastre. Eso es lo que se hace en todas las áreas COVID. Cuando tenemos algún brote en algún área fuera de las áreas COVID que tenemos exclusivamente, se hace exactamente lo mismo. Se limpia todo el área con la cloración que ya les comenté. No sé si con esto queda respondida la pregunta. Sí, si no tienen nada más que agregar los otros dos ponentes. Es correcto. Aquí viene con esta misma pregunta. ¿Con qué frecuencia se distribuye a los trabajadores el equipo de protección personal? No sé para dónde vaya encaminada la pregunta, si se refiere al personal de enfermería, al médico. Nosotros realmente trabajamos más con el área de limpieza, con los chicos de la recolección. Ellos especialmente con la gente de limpieza, tenemos exclusivamente las personas que van a trabajar a las áreas COVID. Es un grupo que se formó o que de alguna manera se va rotando, se le ha ido dando la capacitación correspondiente. Entonces ellos, toda vez que entran a las áreas COVID, se tienen que cambiar el equipo de protección, tanto el cubrebocas, los lentes que se lavan, los gogles, se lavan con la cloración específica cuando ya terminan. El equipo de lo que es la ropa de tela, pues se va directo a ropería, que es exclusivamente también para una sola área de ropa de COVID. Lamentablemente, y qué bueno por un lado, porque no tenemos equipos desechables como al inicio se empezó a trabajar. Pero se hace o sea, cada vez que ellos salen de las áreas, se cambian y se bañan y se desecha o se va a limpiar a lavar ese equipo de protección. Para la gente de la recolección exclusivamente de RPBI, que son los chicos de rojo, ellos también día a día, o más bien cada vez que recolectan se cambian el cubrebocas, que es lo que sobre todo, y lavan los lentes de protección. Ok, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. En el IMPER, ¿cómo se maneja la desinfección y destino de los diferentes desechos? La desinfección pues viene siendo lo mismo con lo que hablamos hace un rato, que yo les comentaba de la desinfección que se hace en todas las áreas por a 5,000 partes por millón. Y los residuos pues de alguna manera, como sí estamos trabajando mucho acerca de cómo deben de clasificar los residuos, y se trabaja de acuerdo a la norma 087. Todo lo que sale de los pacientes COVID se va todo a los residuos biológicos. Todo va en bolsa roja, y obviamente lo que es patológico, que es en bolsa amarilla, pues eso indudablemente también es residuo biológico infeccioso. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el primer paso para poder cambiar las cifras de decesos debido a los factores ambientales? No sé si alguien quiere comentar algo. Bueno, para esta pregunta, lo más importante en este caso para poder modificar estas cifras, lo más importante sería un poco la educación, la concientización con todas las áreas, ¿no? Digo, eso sería indudablemente el primer paso que se tuviera que dar para ir disminuyendo el número de accidentes de trabajo, y no solamente de accidentes de trabajo, sino los problemas de salud que se dan allá afuera, ¿no? Con los residuos. Pienso yo que eso es lo más importante, la educación.
Ok, en su opinión, ¿cuáles serían las acciones para reducir los riesgos biológicos en el INPE? ¿O qué acciones se están tomando al respecto? Eh, bueno, en este caso tenemos que volver a mencionar lo que se comentó en el transcurso del webinar. Yo creo que la parte más importante y que tiene mayor repercusión sería la correcta clasificación. ¿Sale? Si nosotros realizamos una correcta clasificación, nos ahorramos el resto de los problemas. Podemos buscar soluciones correctivas a esto. Sin embargo, pues es lo más importante. Como lo habíamos mencionado antes, por parte de la coordinación, bueno, tratamos de dar la capacitación a las diferentes áreas, tratamos de hacer la señalización correcta según nos lo marca la normativa, pero lo más importante aquí, pues empieza por cada uno de los trabajadores. Si el propio trabajador no nos ayuda a realizar la clasificación correcta, entonces de ahí en fuera solamente nos la vamos a pasar tratando de corregir eso, de corregir la situación que se genera en el momento, pero no va a haber una solución real. Entonces, la parte importante de esto yo creo que inicia precisamente por la correcta clasificación. Muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿El trabajador administrativo sufre algún riesgo por el manejo de los residuos biológicos? Bueno, en este caso, recordemos la diferencia entre peligro y riesgo. El peligro por sí solo está en el residuo biológico. Si el trabajador no está expuesto a este peligro, pues evidentemente va a ser complicado que tenga alguna situación. Aquí realmente, ¿qué es lo que podría pasar? Como lo estamos mencionando antes, una mala clasificación. El trabajador administrativo, en teoría, no tiene por qué estar expuesto a un agente o un microorganismo que le pueda causar algún daño. Si se llegara a hacer una mala clasificación y se llegara a hacer un mal traslado de los propios residuos, entonces sí se podría haber expuesto. Voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros hacemos el traslado de los residuos biológicos, el personal que hace este traslado desde el lugar en donde se generan hasta el almacén temporal va totalmente equipado con su equipo de protección personal. Estos residuos van en bolsas específicas que nos marca la normativa. Tiene que tener características específicas para que precisamente se reduzca el riesgo de que se rompa la bolsa o cosas por el estilo. Y aparte de todo, estas bolsas siempre van dentro de contenedores especiales que están sellados para evitar que haya alguna fuga de este tipo de material. Entonces, pudieran estar expuestos los trabajadores administrativos, tal vez en este traslado, pero precisamente por eso se toman todas esas medidas para que pues esto se minimice. Si el trabajador administrativo fuera del área administrativa estuviera en contacto, que estuviera en un área en la que no le corresponde estar, entonces, bueno, por supuesto que aumenta el grado de exposición y entonces podríamos estar hablando de otro tipo de cosas, pero si están totalmente ellos en su área de trabajo, muy difícilmente van a estar expuestos a este tipo de residuos. Bueno, a este tipo de microorganismos. Ok, vamos a apresurar un poquito las preguntas. Referente al tema COVID, ¿qué está haciendo el instituto con los residuos del área COVID? ¿Cuál es su tratamiento? Bueno, en este caso también vi otra pregunta similar que hace referencia a los residuos patológicos. Todos los residuos que se generan en el instituto son recogidos en el instituto por empresas que el propio instituto las subcontrata para poder hacer la recolección. ¿Sale? Estas empresas
dependiendo del tipo de residuo, les da el tratamiento. En el caso específico de lo que es material COVID y lo que son patológicos, llevan una desinfección y una incineración. Entonces, esta empresa, dependiendo del tipo de residuo, va a ser el tipo de desinfección, ya sea química o va a ser incineración. Y lo restante, como lo mencionaba ya antes el biólogo Rodrigo, pues termina, una vez que ya está totalmente desinfectado y que ya no es contaminante, entonces terminan en desechos sanitarios que están pues totalmente disponibles para ello. Nada más ahí para aclararles un poco, el instituto cuenta con una empresa debidamente autorizada por la Semarnat y esta empresa justamente se hace todo a cargo de toda la recolección que utiliza, todo lo que utilizamos en el instituto. Tiene todos los requerimientos, el instituto se asegura que la empresa cuente con toda la normativa que atañe esto y obviamente yo les digo, tengan toda la seguridad que el instituto, los residuos que se llevan que salen de aquí van debidamente van procesados correctamente hasta su destino final. Ok, y nos da tiempo de una última pregunta. ¿Cuáles serían los insumos necesarios para un kit de derrames de RPBI en el área hospitalaria? Bueno, dentro de un kit de derrames, lo más importante, bueno, la parte principal que debe de tener es material que precisamente evite que siga el esparcimiento, ¿sale? Entonces, generalmente los kits que venden las diferentes empresas traen unas como mantas, por así decirlo, que son de material absorbente. Si nosotros realizamos un kit por nuestra cuenta que no sea específico de una marca o de alguna empresa, puede ser algún material que precisamente sea absorbente, pudieran ser a lo mejor franelas o a lo mejor, ¿cómo se llama? Jergas que pudieran evitar. Lo importante con el kit de antiderrame es precisamente evitar que se expanda lo que se haya derramado. Entonces se realiza un cerco alrededor del derrame con material absorbente que permita que no se siga esparciendo. Debe de contar con, generalmente lo que le ponen es arena para poder esparcirlo encima de lo que se ha derramado, y una vez que ya fue absorbido por la arena, entonces todo eso se recoge y se tiene que hacer una desinfección del área. Entonces, generalmente va a ser la desinfección a base de agua, jabón, cloro, todo dependiendo, claro, de qué es lo que se ha derramado. El personal que maneja la sustancia que se ha derramado debe de contar con la hoja de seguridad para saber qué es lo que se derramó y cómo se tiene que manejar. Lo que sí es importante aquí mencionar es que ese residuo que se ha retirado se clasifica automáticamente como material peligroso, o como lo habíamos mencionado antes, tipo CRETI, que es corrosivo o reactivo o explosivo, tóxico, inflamable. Entonces, dependiendo de cuál haya sido el derrame, se tendría que clasificar de esa forma, pero bueno, el kit debe de contar con este tipo de material. Bueno, muchas gracias a los ponentes por responder las diferentes preguntas que nos estuvieron enviando por el chat, y de nuestra parte no nos queda más que agradecer de parte o de nombre de la Dirección General a través de la Dirección de Administración y Finanzas, a los asistentes de este webinar y muy en especial a la Dirección en Ciencias de la Salud por su apoyo para poder realizar este evento. Muchas gracias, Marifer. Muchas gracias a todos los profesores. Fue un webinar súper interesante. La verdad es que hubo muchísima participación de parte de nuestra audiencia. Se quedaron ahí algunas preguntas en el tintero, caray. Ya se nos acabó el tiempo. Les van a poner ahorita en el chat una liga, que es una encuesta de satisfacción,
que es básicamente, son unas preguntas muy pequeñitas, como 5, no les van a tardar mucho, para que nos ayuden a mejorar este tipo de eventos, si les gustó, si les va a servir, etcétera. Y bueno, nos visitaron de muchos lugares para que nuestros profesores se enteren: Colima, Tijuana, Hidalgo, Puebla, Oaxaca, Morelia, Estado de México. Nos da mucho gusto que la información haya llegado hasta allá y que la puedan aplicar a su día a día en sus instituciones, en sus hospitales, porque ese es el objetivo: seguir aprendiendo, seguir actualizándonos. También aprendemos mucho de ustedes y de sus comentarios, así que muchísimas gracias. Síganos por favor en nuestras redes. Ahí van a poder ver todos los eventos que siguen, sobre todo en particular, del Departamento de Relaciones Laborales, pero también toda la oferta académica que el instituto ofrece. En particular, por ejemplo, este miércoles iba a haber un webinar de nefritis lúpica y embarazo y se va a tener que cambiar para dentro de 2 semanas, al día 11 de mayo. Pero síganos en nuestras redes y ahí se enterarán. Muchísimas gracias por estar aquí. Fue un webinar de muchísima calidad. Hay que tener de estos webinars más seguido porque hay muchas cosas de las que no nos enteramos, que es un gran trabajo del día a día de parte de ustedes, que la verdad nosotros los médicos vamos siguiendo un poquito la norma, pero inconscientes de qué está sucediendo al final con todo eso que estamos desechando, que nos quitamos, la placenta, el guante, la jeringa. Agradecidísima e impresionadísima de toda esta información tan valiosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Buenas tardes.